Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamercy. En esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo una tier list con todos los héroes que tenemos disponibles o que ya conocemos y están confirmados que están llegando al juego. Bueno, que tenemos en el juego. Bien, no van a estar en esta tier list porque no los hemos podido probar, si bien los vimos en el servidor pionero. No nos dieron la oportunidad de desbloquearlos y probarlos. Por lo tanto, no van a estar en esta tier list. Los héroes como son el caso de Carlomagno, Alejandro Magno, Ramsés Mehmed, Mansa Musa, Enrique V, Saladino, bien, y Hatshepsut. No van a estar en esta tier list, como les decía, por ese tema, bien, porque son héroes que no pudimos probar y por lo tanto no podemos opinar sobre ellos porque no los conocemos aún. Bien, el primero que vamos a estar colocando aquí es los distintos tier. Acá ven el S+, que son los mejores héroes que tenemos en el juego. Los S, que están en el nivel superior también. Los nivel A son bastante buenos, son decentes los que tenés que tener. El B ya iban bajando de la calidad y que quizás muchos de ellos funcionen sobre todo al inicio del juego y que luego vayan perdiendo fuerza. El C, que al traducirlo al español te pone Do, pero es C. Bien, ya son héroes bastante más bajos. El D, los mediocres. Y el F, prácticamente, yo qué sé, si lo conseguís, lo conseguís. Pero quizás no valga tanto la pena invertir, sobre todo para jugar free to play. Igual creo que los obtenés de forma gratuita, así que no va a haber ningún problema. Bien, el primero de ellos, que vamos a estar colocando aquí en el F, en mi opinión, que quizás cree algo de... o me llegue algún comentario diciéndome que estoy errado. Pero bueno, esas son opiniones y son respetables. Prácticamente tenemos que Harald III es uno de los héroes más versátiles que puedes adquirir. Pero esto es un problema ya que prácticamente sus habilidades no son nada buenas. O sea, no son habilidades muy decentes. Y prácticamente puede emparejarse con prácticamente todos los héroes o la mayor cantidad de héroes. No va a estar aportando, grandes beneficios a las marchas en los cuales los coloques. Bien, o sea que lo pueda colocar con todos los héroes del juego no significa que sea un gran héroe. Bien, no se especializa mucho y por lo tanto, al ser tan genérico, pierde fuerza, por decirlo de alguna forma. Luego coloco en el F, que quizás me genere también polémica, Diao Chan. Es la mejor para recolectar recursos. Tiene algunas habilidades de soporte, pero no llega a hacer demasiada cosa. Bien, o sea, es muy específica, sobre todo para recolectar. Y creo que tiene solamente una habilidad, o quizás tenga dos, que te puedan aportar algo a las marchas, pero sobre todo es para recolectar. Y bien, o sea, no podemos decir que por ser una muy buena recolectar, o sea, ser la mejor recolectora de todo el servidor o de todo el juego, es una heroína que la vas a colocar en un S. He visto algunas tier list que las colocan en la cima, pero bueno, ya es opinión de ellos y la respeto. Vamos a tener a Darío el Grande en el tier D. Bien, ya pasamos al tier D, estos son los F. En el tier D tenemos al Darío el Grande, que prácticamente es un héroe que en el mejor de los casos puedes usar para recolectar, aunque puedes encontrarle un uso en el PvP, lo que es el jugador versus jugador, al principio del juego sobre todo, debido a su habilidad de defensa, y no le va a estar yendo nada bien al final del juego, o en el medio del juego va a ir perdiendo bastante fuerza, y por lo tanto va a ir quedando quizás obsoleto, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, y la defensa prácticamente se limita solo a él. Y también tiene una probabilidad del 30% de que se active. Por lo tanto, es un héroe que no es tan fuerte y no lo colocaría más arriba. Por eso lo dejo acá en el D. Luego vamos a tener a Juana de Arco en el C, que les había dicho. El C prácticamente, al igual que Josephine, Juana de Arco, es uno de los primeros héroes que vas a estar consiguiendo en el juego. Te va a tocar bastante fácilmente. Seguramente, no sé, el 100% de los jugadores ya la tengan desbloqueado y muchos de nosotros ya la tengamos bastante subida de nivel y bastante al máximo. Y prácticamente es una heroína que va a estar infligiendo daño con un buen DPS. En realidad es un DPS mediocre dentro de todo, como quien dice, y que depende en gran medida de los contraataques para ser viable en combate. Su habilidad característica solo tiene un 20% de posibilidad de contraatacar y tiene habilidades decentes que pueden ser efectivas, sobre todo en el juego inicial. Pero, como les decía más
hacia el juego avanzado va perdiendo bastante fuerza, por lo tanto la colocamos allí en el C. Luego vamos a tener a Bushra, bien, que prácticamente Bushra es posiblemente la mejor heroína que vamos a estar encontrando en el tier C, o sea, en el nivel C de este tier list, y es una heroína de apoyo del tipo dual que puede recuperar unidades continuamente mientras mejora la armadura de sus héroes, o sea, de los héroes que forman la marcha, momentáneamente. Y también inflige un poco de daño estratégico. El hecho de que no esté en el nivel superior se debe a que el alcance de sus habilidades de apoyo es bastante limitado. Todos los héroes de apoyo de los niveles anteriores pueden recuperarse más, o sea, mejor, y brindar muchísimas, o sea, muchísimo más valor a la marcha, cosa que Burra no hace, por lo tanto estaría ahí. Si bien la tenemos acá, o sea, hay héroes más superiores que podrían aportar más. Luego vamos a tener a el héroe Wanshu, que prácticamente el héroe Wanshu es uno de los héroes que más daño inflige, pero su utilidad es igual de limitada. Al igual que Toyotomi Hideyoshi, solo es viable como héroe principal o como comandante de la marcha y está limitado a unidades del tipo de caballería. Estos factores afectan significativamente, su versatilidad, por lo que prácticamente otros héroes que puedas colocar de caballería lo estarían superando bastante a este héroe allí. Entonces, por lo tanto, lo tenemos aquí en el C. Luego vamos a ir al tier B, bien, que tenemos a la reina Sondiok. Otros la colocan arriba, o sea, la colocan en un S, que si no me equivoco, en un A, por ahí la vas a ver muy arriba. Yo creo que va a ser más un tier B. Y prácticamente es una heroína que puede aplicar efectos de silencio y quemadura que suenan muy bien, pero que sus probabilidades de activación son bastante bajas y por lo tanto no aportan grandes cosas, y por la inversión que lleva, bien, en muchos casos, o sea, de tener que gastar bastante monedas imperiales en el evento, ya el héroe o algo así, no me acuerdo bien el nombre. Bien, donde tenés que gastar una cierta cantidad de monedas imperiales para conseguir otra moneda, que luego esa moneda la canjeás por las medallas del héroe. Es todo muy engorroso y el gasto es bastante grande. Y tenés una opción más viable y más fácil, más económica, que es ISS, sobre todo, o Jisun Sin, o como seguía, sobre todo al inicio del juego. Luego más adelante quizás podés pensar en sustituir a ISS por Reina Sondiok, pero ya cuando o sea, tengas la marcha que quieras generar con ella ya creada, y y bueno, luego puedas invertir en ella, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, querés usarla con Suleiman, bueno, ya tenés a Suleiman completamente desbloqueado, tenés a Teodora y decís, bueno, ya tengo a ISS, pero quiero mejorar esa marcha de arqueros y incorporarle a Sondiak. Eso lo podés hacer. Pero bueno, lleva tiempo y por eso la coloco acá, por el tema de la inversión y que no aporta grandes cosas. Luego vamos a tener a Federico Barbarossa. A ver si me... ¿Por qué no me deja? Colócate. Ahí. Ahí. Bien, tenemos a Federico Barbarossa. O sea, quizás que coloque en ciertos lugares ciertos héroes puede generar algo de... algo de debate, pero bueno, eso es bueno también, generar el debate y que cada uno podamos aportar el por qué creemos que debe ir en un lugar o en otro. Bien, prácticamente Federico Barbarossa es un gran defensor con un conjunto de habilidades relativamente fuerte, ideal para regimientos o marchas de piqueros, y también mejora a tus tropas cuando estás perdiendo unidades durante el combate. Bien, a medida que vamos perdiendo nuestras tropas, o sea, nuestras unidades en esta marcha va bajando, lo que va a hacer es mejorarlas. Lo que lo convierte en prácticamente un héroe ideal para nuestro ejército. La razón por la que está en el nivel B es porque está limitado a unidades de piqueros y que no tiene grandes comandantes, o sea, no tenemos grandes opciones para emparejar con él, o sea, que puedan sacarle el mayor beneficio. Si bien hay algunas opciones que vas a estar viendo por ahí, que va a tener buenas marchas, o sea, no son de las más fuertes y prácticamente quizás podemos pensar en él para invertir y crear una buena marcha, pero quizás a más largo plazo, a no ser que te enfoques en piqueros, y bueno, vas a tener esta opción, ¿no? Eso ya lo dejo a tu criterio. Luego vamos a tener a Felipe, que no sé por qué no me deja colocarlos acá, pero bueno. Bien, luego tenemos a Felipe, que prácticamente Felipe es otro héroe estratégico que inflige daño
prácticamente en Age of Empires Mobile. Y además solo puede comandar o dirigir tropas de espadachines, lo que le reduce el número de héroes con los cuales podés emparejarlos. O sea, su sinergia con otros héroes puede ser muy limitada. Y prácticamente lo mejor sería utilizarlo con héroes. O ponerlo a él como secundario de héroes como Sun Tzu. Pero prácticamente puede ser sustituido bastante fácil con una menor inversión por la heroína Cleopatra. Y prácticamente además tenés que invertir monedas imperiales para desbloquearlo, si no me equivoco, en Reunión del Héroe. Quizás puedas obtenerlo ahora de forma gratuita en este héroe que llegó, que nos están dando en estos días gratis. Que es ay, ¿cómo se llama? Bueno, ese que tenés el barco con el timón y todo eso y te da cofres por iniciar sesión varios días. Creo que ahí te lo dan gratis. Pero igual, luego para invertir en él también te va a llevar tiempo. Y luego tenemos a Toyotomi Hideyoshi. Ahora sí me dejó. Prácticamente Toyotomi Hideyoshi es un comandante o un héroe bastante fuerte que también tiene un buen DPS. Su habilidad característica inflige un gran daño y aumenta continuamente el daño infligido cuantas veces se active en la batalla, en el combate. La razón por la que no es tan bueno es que solo es viable prácticamente o es utilizable y le sacas el mayor beneficio utilizándolo como héroe principal o comandante principal de tu marcha. No tiene una gran versatilidad y no lo podés estar utilizando con una gran variedad de héroes. O sea, tiene muy pocas opciones. Creo que lo podés utilizar con Oda Nobunaga y Miyamoto Ieyasu, si no me equivoco, con esos dos héroes. Y por lo tanto, eso lo limita bastante. Luego tenemos al héroe Oda Nobunaga. Tenemos al héroe Oda Nobunaga, que prácticamente es un héroe de tipo ataque que, al igual que Julio César, inflige daño por turnos, básicamente el daño fijo, después de intervalos regulares. Sus habilidades no son especiales, o sea, no tienen nada de especial, ni tampoco proporcionan mucha versatilidad. El mejor uso sería emparejarlo como con Toyotomi y Tokugawa. Bien, no tenés muchas opciones de emparejamiento, que ya hayan agregado alguna que otra más en el futuro, que podamos darle algún otro uso, pero es bastante limitado. Y prácticamente, incluso si lo combinas con estos héroes específicos que vas a estar consiguiendo en la taberna, no te va a dar algo que sea demasiado sólido como para lo que es el PvP al final del juego. O sea, va a ser fuerte y decente, sobre todo para lo que es el juego inicial y medio, pero luego va a ir perdiendo bastante fuerza. Luego, bueno, vamos a tener al héroe Hammurabi, o Hammurabi, como le quieran decir, que a pesar de ser un héroe de apoyo, Hammurabi también es un infligidor de daño mediocre, no tiene grandes cosas, y prácticamente su habilidad característica mejora el ataque del comandante, pero se limita únicamente al daño de poder del comandante. Debido a sus limitadas habilidades de apoyo, en el mejor de los casos se lo puede utilizar como sustituto hasta que consigas a alguien mejor o mejores héroes, como es el caso de Miyamoto Musashi o Tijuana. Bien. Y en el caso que tengas ya a Miyamoto y Tijuana, vas a emparejarlos preferentemente con héroes como, no sé, puede ser el caso de Rey Derrick, o hay algunos que, si no me equivoco, con Josephine. O sea, vas a ver raramente a Hammurabi por ahí. Bueno, otro que tenemos por acá también para ir agregando es a el Cid. El Cid prácticamente, en general, el Cid es un héroe del tipo ataque que puede proporcionar un DPS decente, ralentizar a los enemigos y hasta cierto punto prohibirles que se curen. Bien, pero esas habilidades se tienen que ir activando. En conjunto, estas habilidades pueden parecer bastante poderosas, pero no aportan mucho valor en el escenario PvP que sea real, ¿no? Además, la mayor desventaja del Cid es que solo puedes conseguirlo en el evento de advenimiento legendario, lo cual limita bastante el poderlo maxear. Que tienen, o sea, héroes mucho mejores en el advenimiento legendario. Vas a tener héroes mucho mejores en los cuales te vas a querer enfocar y que vas a querer desbloquear e invertir, en ese caso, tus monedas imperiales. Por lo tanto, el Cid solamente si querés gastar en él. O sea, no tiene mucho más sentido. Luego vamos a tener a Tariq, bien, también en el B. Acá van a ver bastantes héroes. Tariq es un héroe de apoyo que también se especializa en proporcionar un DPS, que es daño por segundo, y solo se puede usar en ejércitos de caballería y tiene un conjunto de habilidades que es beneficioso para los
comandante de ataque secundario que aumenta la tasa de golpe crítico. Tu única opción prácticamente será colocarlo con el Cid, porque es el único comandante de caballería que puede beneficiarse de la habilidad de apoyo de Tarik debido a sus limitadas habilidades de apoyo o soporte, como le quieran decir. La única alineación que es viable con él, el Cid y Burra. Bien, esta alineación tampoco prácticamente es muy fuerte, por lo que lo colocamos en el B. No va a tener muchos usos, por decir de alguna forma. Es bastante limitada. Luego aquí tenemos a ISS o Shin Sun Sin o algo así como se dice. Y prácticamente es un héroe que inflige daño, pero sus habilidades no son nada especiales, no tienen ningún beneficio ni efecto especial. En cambio, se aplica un perjuicio para activar su habilidad característica que es propensa a ser interrumpida, por lo que la mayoría de las veces quizás su habilidad ni siquiera, esa habilidad secundaria ni siquiera se active. Así que, por lo tanto lo colocamos aquí en el B. Luego vamos a tener a Zeon el Grande, ya pasamos al A. Bien, y aquí tenemos a Zeon el Grande, que prácticamente Zeon el Grande es un héroe de apoyo que se utiliza únicamente en ejércitos de caballería, puede proporcionar una ligera reducción de daño con sus habilidades y tiene la posibilidad de recuperar unidades cuando recibe daño, o sea, se cura por decirlo de alguna forma, y su habilidad de apoyo son mucho más débiles que las de otros héroes de apoyo o de soporte de niveles superiores y sus habilidades no pueden garantizar la recuperación de unidades. Puedes usarlo como apoyo sustituto si no tenés un mejor héroe para utilizar. Luego tenemos a la heroína Ragni Dubati. A ver, ahí. Bien. Prácticamente si nos basamos en Ragni Dubati, si nos basamos únicamente en sus habilidades, es bastante similar a Attila 1 y puede activar el efecto de ataque doble con su habilidad secundaria. Si no puedes conseguir a Attila, entonces quizás Ragni Dubati sea una muy buena opción para utilizar con él. O para utilizar como sustituta. Y luego quizás algunos, creo si no me equivoco, algunos hasta la utilizan. Pueden utilizar, creo que es creo que ponen a Lubu con Attila y Ragni. Puede ser. No me acuerdo bien. Bien, el único factor que la separa prácticamente de estar en el nivel S es que si bien puedes permitir que los héroes ingresen al estado de ataque secundario, su doble ataque no activa un ataque secundario para habilidades y está limitado a los ataques normales. Bien, o sea, se enfoca solamente en ataques normales, no de habilidades, no es más general, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos a Constantino el Grande. Vamos a colocarlo acá. Ahí, bien. Constantino el Grande es un héroe prácticamente de apoyo que puede activar efectos de curación, de recuperación cada vez que activa sus habilidades, regenera, daña y bonifica la armadura. Un punto negativo prácticamente es que es de pago y que seguramente la mayoría de los jugadores no lo va a poder conseguir. Está en Confess VIP, prácticamente ahí vas a obtener a Miyamoto Musashi, que prácticamente es un héroe que va a estar por encima de y por lo tanto va a valer más la pena gastar tu dinero en los cofres VIP de Miyamoto y no tanto de Constantino. Si lo puedes conseguir, lo vas a poder estar incorporando a tu marcha. Bien, luego vamos a tener aquí a Julio César, que prácticamente Julio César es un héroe de ataque por turnos en Age of Empires Mobile. Su conjunto de habilidades no es nada especial, ni tampoco proporcionan nada único. Su habilidad se limita nuevamente a ser utilizado como héroe principal o comandante de la marcha, lo cual es decente en el mejor de los casos. Puedes usarlo como piquero prácticamente, o tal vez como comandante de espadachines, si no tenés prácticamente otros héroes mejores al inicio del juego sobre todo. Pero lo colocamos aquí en el A porque es decente, no es para estar más abajo en el tier list. Luego tenemos a la heroína Teodora. Bien, tenemos que Teodora es una heroína de apoyo en Age of Empires Mobile. Sus habilidades de apoyo son muy buenas y con efecto en área y una leve reducción del daño recibido. Bien, prácticamente con esto es suficiente para colocarla en el A, pero no más arriba. Bien, o sea, yo no lo colocaría por encima, no la colocaría ni en el S ni en el S+. O sea, aquí está bien.
se siente cómoda en ese lugar. Bien, luego tenemos a el héroe Tokugawa Ieyasu. Bien, a diferencia de la mayoría de los demás héroes, Tokugawa Ieyasu tiene un conjunto de habilidades bastante simple, pero sus efectos son bastante poderosos. Es similar a Justiniano y es un héroe de apoyo enfocado en recuperación o en recuperar la mayor cantidad posible de tropas durante la batalla. Sin embargo, lo que lo distingue de los demás es que solo recupera unidades, no solo recupera unidades, perdón, sino que también reduce significativamente el daño de habilidad que reciben tus tropas. Por eso lo colocamos aquí en el A. Ahsoka, bien, lo vamos a colocar aquí arriba. Tenemos a Ahsoka, que al igual que Justiniano, es un héroe prácticamente de apoyo fuerte y puede proporcionar una ventaja significativa si lo combinas con los héroes adecuados. O sea, con otros héroes adecuados. Perdón, justo tenía una alarma. Si lo incorporas o lo emparejas con otros héroes que sean adecuados y que tengan una buena sinergia con él, va a ser muy viable y prácticamente va a poder aumentar la probabilidad de que se active la habilidad de ataque secundario del comandante principal y proporcionar inmunidad de control cuando se activa una habilidad secundaria. Dado que es un comandante del tipo de unidad dual, o sea que puede llevar dos tipos de unidades, o sea, en realidad que se puede enfocar en dos tipos de unidades. Como ustedes saben, hay héroes que solo se enfocan, no sé, en infantería o espadachines. Y hay otros que se enfocan en arqueros y piqueros o caballería y todo así. Eso significa dual. Bien, que puedes llevar, que puedes usarlo para caballería, para espadachinos o distintos tipos de tropas. Algo así. Bien, y prácticamente podrías combinarlo, en este caso, con Aníbal, junto con Justiniano o Cleopatra para obtener el máximo valor. O sea, puedes utilizarlo con Aníbal, colocarlo con Justiniano o Cleopatra. Bien, puedes utilizar a esos héroes para esto. O sea, Aníbal, Justiniano, Ahsoka o Aníbal, Aníbal, Ahsoka, Cleopatra. Combinarlo de esa forma. Y ahí le vas a estar sacando un muy buen beneficio. Luego tenemos prácticamente aquí a Josephine. Bien, como les digo, es largo porque tenemos que hablar de todos los héroes. Josephine es la primera heroína que vas a estar recibiendo en Age of Empires Mobile. Es la primera que vas a desbloquear. Y prácticamente es una heroína que es una de las más útiles a largo plazo en el juego. Si bien es posible que no tenga un conjunto de habilidades absolutamente defectuoso, puede ser una buena sustituta hasta que consigas un mejor héroe. O sea, es una buena opción que vas a estar utilizando, que muchos la siguen usando, por ejemplo. La siguen utilizando, la prefieren utilizar en vez de otros. Bien. Por lo tanto, es una buena opción. Además, prácticamente sus medallas son fáciles de obtener, porque te la da al principio del juego, te la da bastante fácil, las vas a poder conseguir. Y prácticamente vas a tenerla, que va a ser muy útil esta heroína. Luego tenemos a ISS también, que es Giseon. La vamos a tener acá, que prácticamente es un héroe del tipo de ataque limitado a ser comandante principal, lo que también es válido solo para unidades de caballería. Si bien no tiene grandes habilidades y su uso puede ser limitado, es un héroe con la solidez suficiente para estar dentro del tier A. Y prácticamente que te será útil sobre todo en el juego, o sea, en el juego inicial y medio. Luego ya el juego final o más avanzado para otras temporadas, quizás temporada 2, temporada 3, ya pierde bastante fuerza y tendrías que cambiarlo por mejores opciones. Luego vamos a tener al rey Derrick. Bien. No, pero acá, vamos a ponerlo ahí, ahora sí mejor. Bien, Rey Derrick prácticamente es un héroe versátil que es adecuado tanto para PvP como para la recolección. Los héroes de recolección son héroes prácticamente cuyas habilidades se enfocan muchas de ellas en aumentar la velocidad de recolección de recursos. Y prácticamente en este aspecto Derrick te va a estar proporcionando un gran impulso. Y en combate prácticamente inflige una desventaja llamada derrota con su habilidad característica y causa daño adicional. Puedes usarlo como un sustituto muy decente para casi cualquier otro héroe de arqueros o espadachines. O sea, lo puedes utilizar en emparejamientos de
de arqueros. Bien, podrías utilizarlo con Mulan y eso. Y Atila, si no me equivoco. Y hasta podrías utilizarlo con Miyamoto y Triguana. Podría andar por ahí. Bien. Luego ya pasamos al S, nivel S. Bien, que acá tenemos ya a Cleopatra. Bien, que me preparé, o sea, los ordené todos. Y Cleopatra prácticamente es una de las heroínas legendarias gratuitas que puedes desbloquear al principio del juego, sobre todo para aquellos que hicimos el preregistro. Muchas veces te la otorgaban por ese evento. Y prácticamente es una muy buena heroína de apoyo para la mayoría de los ejércitos de caballería o espadachines. También puede causar mucho daño estratégico, lo que la convierte en una muy buena opción para o sea, para utilizar con personajes o con héroes, como es el caso de Sun Tzu y Aníbal. Puede reducir significativamente el daño de los héroes enemigos, mientras mejora a tus héroes, lo que la convierte en una muy buena opción para utilizar tanto en lo que es el PvP o jugador contra jugador, y en el PvE o jugador versus environment. Bien, prácticamente. Luego tenemos a Tijuana, que esta es una muy buena opción, sobre todo para utilizar con Miyamoto. O sea, se la utiliza mucho allí. Y es prácticamente el apoyo más fuerte para cualquier marcha de espadachines. Y es un personaje imprescindible en el juego avanzado. Su habilidad de apoyo Oda Java está extremadamente rota prácticamente. Y quizás más adelante, en otras temporadas, cuando aparezcan mejores héroes, pueda perder algo de fuerza. Pero por ahora está bastante bien. Y como les decía, la puedes utilizar con Miyamoto y ahí vas a tener una muy buena marcha. Bien, así que eso es algo a tener en cuenta, sobre todo si la utilizamos como heroína secundaria o por ahí, con héroes como Miyamoto y el Rey Arturo, para aquellos jugadores más pay to win que la puedan utilizar. Luego tenemos acá en este S también a Sun Tzu, que prácticamente tenemos que Sun Tzu es un héroe o el héroe que más daño genera en Age of Empires Mobile. Sus habilidades activas y secundarias activan el beneficio estratega definitivo, que inflige daño adicional cada vez que se usa una habilidad en batalla. Este efecto se traduce en una mayor cantidad de daño cada vez que se activan sus habilidades, lo que hace que su potencial de daño sea bastante alto. Bien, por eso está en el S. Luego tenemos a el héroe Octavio. Bien. Tenemos ahí a Octavio, que también va a estar dentro del S, que es un héroe de ataque único que se destaca como comandante secundario a diferencia de la mayoría de los héroes o de los demás héroes. Su conjunto de habilidades se basa en el uso de marcas. Este es un efecto de estado que se puede infligir siempre que use una habilidad en batalla. Cuando consigue 8 marchas, o marcas, perdón, cuando consigue 8 marcas, puede aumentar el daño por segundo del ejército en casi 10%, y este efecto se repite hasta que termina la batalla. Esto lo hace ideal para batallas de gran escala y que duren bastante tiempo, o sea que sean bastante duraderas. Bien, luego tenemos a Justiniano el Grande, también en el S, que prácticamente es uno de los sanadores más fuertes de Age of Empires Mobile. Si bien puede que no sea el más adecuado como comandante principal, es extremadamente potente como comandante secundario, cura a tu ejército de forma continua y la habilidad aumenta cada vez que otra, o sea, esta habilidad prácticamente aumenta cada vez que otro héroe activa su habilidad secundaria. Cuando se combina con otros comandantes de caballería que activan sus habilidades varias veces, como Ahsoka, Cleopatra e incluso Aníbal, puedes obtener una formación fuerte que puede ser bastante difícil de vencer. Por eso está aquí en el S. Luego tenemos a Leonia. Prácticamente Leonia es uno de los 4 prácticamente héroes legendarios de piqueros en Age of Empires Mobile, que luego van a aparecer más. Si no, creo que ya creo que no han aparecido más, pero puede ser que se me pierda alguno. Bien, y prácticamente es con diferencia uno de los más fuertes que vas a poder estar colocando por allí. Se especializa en contraataques y tiene una habilidad activa única, golpe firme, que se fortalece a medida que pierdes más unidades. Bien, a medida que tus unidades van bajando, este héroe o esta marcha que vas a tener con Leonia se va a estar convirtiendo más fuerte. Luego tenemos a Belewe, también dentro del S,
que quizás otros coloquen a las marchas distinto. Bien, es una heroína que tiene grandes probabilidades de activar el daño doble, lo cual incrementa considerablemente su daño por segundo o el daño por segundo que se genera en batalla. Y prácticamente también da muy buenos buff y debuff al mismo tiempo. Bien, es una heroína, perdón, bastante buena que tiene que estar en tu baraja. Sobre todo quizás si sos un jugador bastante pay to win. Para generar una muy buena marcha para unidades de arqueros. Luego tenemos a Suleiman, que prácticamente Suleiman es un gran héroe de arqueros que inflige buenas cantidades de daño y hasta incapacita a los enemigos, lo que no les permite infligir ningún tipo de daño mientras está activa, y además brinda buff a nuestros héroes. Y aplica el efecto de quemadura. Bien, voy a desactivar esto, porque si no me va a sonar a cada rato. Ahora sí. Luego vamos a tener a Ricardo. Bien. Aquí en el S también. Prácticamente Ricardo, como la mayoría de los comandantes o héroes piqueros en Age of Empires Mobile. Ricardo primero tiene un conjunto de habilidades que gira en torno al contraataque y a recibir más daño. O sea, los piqueros tienen la tarea de tanquear, y es más probable que su habilidad característica se active cuanto más ataques normales reciba. Si bien el conjunto de habilidades en sí no es malo y puede ser útil para una marcha de piqueros, te costará la misma cantidad de monedas obtenerlos que te costaría obtener otros personajes legendarios de avenimiento legendario como Attila. Esto lo hace inviable quizás, sobre todo para jugadores free to play. Bien, o sea, tenés que gastar. Boudica. Prácticamente Boudica cuenta con un daño de contraataque increíble que puede destruir enemigos fácilmente. También puede aumentar el poder de tu héroe con la mayor. O sea, tu héroe que tenga mayor poder en la tropa, o en la marcha, o en la pareja, o en. No sé cómo le quieran decir. Haciéndote imparable en el campo de batalla. Si te enfocas o quieres prácticamente tener una gran marcha de piqueros, esta heroína es una opción a tener en cuenta. O sea, tenés que tenerla en tu marcha, ¿no? Luego tenemos a Judith. Prácticamente Judith es una heroína muy fuerte que si la combinas con Miyamoto Musashi y Tijuana, con esta alineación equilibrada sobresaldrá tanto en ataque como en defensa, con los espadachines causando daño continuo mientras el estado de disuasión asegura su supervivencia. Bien. Y luego tenemos al héroe Ram. Ram prácticamente es un héroe muy potente que te brinda potenciación del daño y que genera reducción del daño que recibes, y también te da curación. Bien, te da bastante cosas. Ya aquí vamos a pasar a lo que es el S+. O sea, acá estamos con los mejores héroes de Age of Empires Mobile. Y hablando ya prácticamente una media hora, se me complica un poco. Me quedo sin aire ya. Attila Nuno es un comandante secundario extremadamente fuerte, especialmente por su habilidad aniquilador que permite a todos los héroes aliados en el ejército o en la marcha entrar en el estado de ataque doble, que esencialmente duplica el daño por segundo de tus héroes, y además es una unidad excelente o un héroe excelente para cualquier regimiento de arqueros o de caballería. Lo puedes ver como secundario sobre todo de quizás la heroína Mulan, con algún otro héroe por allí en la vuelta. Y prácticamente lo tenemos que estar utilizando ahí con cualquier marcha o emparejamiento de arqueros sobre todo, o caballería. Bien, prácticamente va a estar mejorando va a ser uno de los héroes que va a estar proporcionando las mejores estadísticas adicionales a estos tipos de regimientos, marchas o como le quieras decir. Luego tenemos a Wamulan, que está ahí porque se lo remerece. Bueno, es la comandante del regimiento de arqueros más fuerte de Age of Empires Mobile, y sus habilidades que puede ser sustituida luego. O sea, puede que más adelante tengas héroes mejores.
Prácticamente sus habilidades le permiten causar daño varias veces cada vez que lanza un ataque normal. Esto cuando se combina con personajes como Attila, que puede duplicar los ataques normales, crea una combinación realmente devastadora. Luego tenemos a Miyamoto, nuestro querido Miyamoto Musashi, o como le quieran decir. ¿No? Tú ibas acá. Bien, prácticamente es un héroe imprescindible para cualquier marcha de espadachines de tu ejército. Mira, si te querés enfocar en espadachines y podés invertirle algo al juego, este es un héroe que deberías tener. También tiene una de las habilidades secundarias más rotas llamada Momento de Shin. Esta habilidad puede hacer que otro héroe de tu ejército active inmediatamente su habilidad activa, característica. Cuando se combina con héroes como King Arthur o el Rey Arturo y Tijuana, prácticamente tu ejército o tu marcha va a tener prácticamente un DPS o daño por segundo muy pero muy potente que generará, no sé, aniquilará o prácticamente hará caer a tus enemigos, bien por decirlo de una forma. Ya luego tenemos a Aníbal, bien. Aníbal, que prácticamente Aníbal es similar a Guamulán en cuanto a habilidades y proporciona casi los mismos efectos, pero se dirige hacia lo que son las marchas de caballería en lugar de los arqueros. Además también puede debilitar a los héroes enemigos al activar sus habilidades secundarias. La única desventaja es que no hay muchos comandantes o héroes con los cuales puedas emparejarlo. Bien, no tenés muchas opciones en caballería, que están agregando de a poco más. Pero prácticamente podrás emparejarlo con héroes como Justiniano y Ahsoka para obtener el máximo valor. Luego tenés a Lu, bien, prácticamente. Aquí ya estamos llegando al final. No, acá no. ¿Dónde me lo coloco? Lu, no, vas aquí, Lu. Prácticamente es un héroe increíble que no solo estaría otorgando habilidades de golpe crítico a todas sus habilidades equipadas, sino que también puede ejecutar hasta 3 ataques normales en un solo turno, a través de efectos de ataque doble para desatar un daño explosivo masivo. Bien, es una muy buena opción. Bien, es un muy buen héroe, prácticamente tiene muy buenas habilidades y por lo tanto está aquí arriba. Y luego, bueno, ya nos queda el Rey Arturo, que no sé, tengo que decir por qué va ahí arriba, no sé. O sea, lo único que cuesta mínimo $8.000 el llevarlo a rango 5 y bueno, la inversión es bestial. La mayoría de los jugadores no vamos a soñar ni siquiera con tenerlo, así que es lo que hay. Bien, el Rey Arturo prácticamente es el único héroe de rareza mítica y en Age of Empires Mobile prácticamente es el mejor héroe que vamos a tener en la cima. Si bien quizás varios jugadores o ballenas que puedan tener héroes que no sean el Rey Arturo podrán generar, en conjunto podrán dañarlo, podrán bajarlo. Con Mulan varios héroes podrán hacer un buen daño. Prácticamente el Rey Arturo, o sea, es muy sólido, como quien dice, no sé, creo que no hay que decir mucho. Bien, prácticamente va a estar causando increíbles cantidades de daño. Prácticamente su habilidad de comandante, Gloria de Caballero, causa enormes cantidades de daño y también mejora sus estadísticas significativamente. Y además prácticamente tiene la habilidad secundaria que le permite causar daño adicional mientras ignora las defensas del enemigo. Bien, o sea, no tenés un héroe con habilidades tan rotas como por decirlo de alguna forma. Es imprescindible que lo puedas tener para las marchas de espadachines y de caballería, que creo que he visto, no sé, ponerle que algún jugador, de Nefisto, creo que lo usaba para caballería, pero mayormente se utiliza con espadachines. Bien, y aquí más o menos tenemos el tier list, o sea, acá vas a tener héroes bastante decentes, bastante buenos, pero que en comparación con los legendarios no tienen mucho que hacer. Los épicos, quizás habría que hacer un tier list de épicos separado. Tendría que verlo para otro video para que vean cuáles pueden ser algunos de ellos que tengan un mejor uso, pero bueno, eso ya sería prepararlo en otro momento. Y esto ya sería el tier list para los héroes
en general. Y bueno, ya se fue bastante largo el video. Espero que les guste. Suscríbanse al canal, den like, compartan este video. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo muy pronto en futuros videos. Hasta la próxima. Que tengan un gran juego. 40 minutos de video. Pero como les decía, ustedes querían esto. Explicando el por qué los colocaba a cada uno en su lugar. Y bueno, aquí se los traemos. Bien, hasta pronto. Que tengan un gran juego.